Estamos con David Holguín, joven cacereño, conocido sobre todo por su activismo, tanto político en el PSOE como su activismo en la Fundación Triángulo. Buenas, David, vamos a comenzar, como te decía, buenas tardes, hablando un poco de esa faceta en el activismo político. ¿Cómo ha empezado y cómo se ha desarrollado esta faceta? Pues esta faceta yo creo que va intrínseca en el ser humano. En mi parte personal yo creo que empezó muy reciente, cerca de los 8 o 9 años, en el que yo ya protestaba un poco porque en mi barrio no existían unos columpios adecuados en el que yo podía ir a jugar con mi hermana, ¿no? Y esa parte yo creo que surgió con esa edad, pero que a lo largo de mi vida, sobre todo en adolescente, ¿no? Cuando ya empiezas a crear una conciencia política, se fue desarrollando con más asiduidad. Y aquí en Cáceres te conocemos por tu militancia en el PSOE, con unas ideas pues muy claras. Sí, todo empezó también con yo vivo en la Vieja Hostilla y allí desarrollé un poco de actividad vecinal, primero en la asociación de vecinos y luego ya como activista en una asociación que creamos, que es juvenil, que era Hostilla Joven, ¿no? Que fue la primera que protestó, por así decirlo, y conseguimos el autobús nocturno en Cáceres. Luego milité también en el Partido Socialista, en el cual sigo militando lógicamente y defendiendo unas ideas que ahora mismo pasan por una renovación, regeneración de la política en España y en la vida cacereña también. Concretamente esa renovación de la que hablas, como hemos visto en algunas publicaciones tuyas en Facebook, pasa esa regeneración también por darle más protagonismo a los jóvenes. Tanto a los jóvenes como a los mayores, porque yo pienso que tiene que ser una regeneración que sea de las ideas y sin excluir a gente por la edad del DNI. Tiene que ser porque hay muchas personas que no han estado en cargos públicos, por así decirlo, en cargos públicos durante su vida y sin embargo tienen 80 años y tienen unas ideas espléndidas y bellas que valen para la actualidad. Y al igual hay jóvenes que quizás por su unión directa con este mecanismo que hemos tenido hasta ahora pueden estar caducados, hay otros jóvenes que pueden resurgir y renovarse en ese sentido, ¿no? Entonces yo creo que apuesto más por la palabra regeneración, por así decirlo, de la política española sin descartar a nadie por ser mayor o menor de edad. Porque ¿qué les pasa? ¿Qué les ocurre a los políticos actuales? Yo siempre diferencio entre políticos y políticos profesionales, porque los políticos profesionales son aquellos que o bien están inmiscuidos en la vida de un partido o bien están cobrando del erario público por su actividad profesional, ¿no? En el caso que los políticos somos todos los ciudadanos. Entonces ahora hay que resurgir los políticos, que son todos los ciudadanos, para conseguir cambiar esa concepción y ese punto de vista de los políticos profesionales. Hemos llegado a un momento en el que nos encontramos y ponemos la televisión a políticos que estaban en los años 80 y siguen estando en el 2013. Entonces eso es lo que hay que cambiar. No podemos tener de presidente del gobierno a Mariano Rajoy si estando en la foto con Fraga en aquella época en Galicia, o Rubalcaba, que serían los primeros gobiernos de Felipe González y está ahora mismo de líder de la oposición, ¿no? Eso es lo que hay que cambiar. Bueno, y trayendo esto a la política cacereña, ¿cómo se traduce? En Cáceres yo creo que vivimos ahora mismo una situación para mí dramática. Primero es el punto de vista del gobierno municipal, ¿no? Tenemos un gobierno con 16 concejales, que daría de 25, 16 contra 25 son muchos concejales, debería dar para que la ciudad estuviera prácticamente viva y no muerta y enquistada, ¿no? Tenemos una situación en la que la alcaldesa también es senadora y por su doble cargo, doble sentido, ¿no? En todos los sentidos, no puede dividirse para estar unas horas en Madrid, otras horas en Cáceres, con lo cual la ingobernabilidad es manifiesta. Y luego, desde el punto de vista de la oposición, creo que hace falta unas estrategias nuevas que conduzcan a una mayor defensa de los barrios, de la vida pública y sobre todo, desde el punto de vista del Partido Socialista y de Izquierda Unida, una posición más fuerte de cara al gobierno o al no gobierno que está realizando el PP en esta ciudad. ¿Estamos hablando quizás de, no sé, crear un nuevo grupo? No, ni siquiera un nuevo grupo, porque las personas se entienden hablando. Yo creo que hay que plantear una nueva estrategia entre lo que ahora mismo representa Vicente Valle en la portavocía del Partido Socialista y lo que representa Margarita Jubete, que por los medios regionales hemos visto que pueden estar muy cercanas a unos planteamientos que podemos compartir, ¿no? Entonces, esa posición de unidad en la oposición llevaría a una estrategia que debería ser continuista en el sentido de una posición de izquierda y siempre y cuando defendiendo ahora mismo a lo que son los débiles, que son todos los ciudadanos de Cáceres que están viendo cómo recortan los autobuses y nadie dice nada,
cómo recortan en la basura y nadie dice nada, o cómo, por ejemplo, los estudiantes en esta ciudad, que es una ciudad que debería ser universitaria, están teniendo problemas para llegar al campo universitario en época de exámenes, ¿no? Todo eso. ¿Crees que cuando un político asciende o llega a lo más alto se rodea de una camarilla o un grupo y comienza a vivir en otra realidad? Porque no todo el mundo empieza con esta visión distorsionada. Yo he vivido en mi época varias etapas, ¿no? Como conocéis siempre de la ciudad, yo he ayudado mucho al gobierno municipal siempre estando de fuera, es decir, yo no he cobrado nada por estar ayudando al gobierno municipal, lo he hecho desinteresadamente porque creo en unas ideas. Y también se ve que hay personas que se rodean y aplauden situaciones o no situaciones en el que intentan sacar algo a cambio. Entonces ese es el gran error, pero creo que de la conciencia del ser humano. Es decir, hay muchos aplausos y oímos los aplausos sin escuchar o escuchamos muy poco las críticas, ¿no? Entonces yo creo que ahora existe un problema grande, que es que hay una burbuja en lo que podemos llamar el Congreso de Diputados, el Ayuntamiento de Cáceres o la Asamblea de Extremadura, en el que no se escucha más allá. Aunque también pienso que hay políticas o políticos destacados que, aun estando en ese cargo, por ejemplo, yo pienso que Carmen Era, Guillermo Fernández Vara, o por decir algún nombre del Partido Popular, Fernando Pizarro, yo creo que sí están alejados de esa órbita, de esa burbuja que marca la institución, ¿no? Bueno, y cuando uno tiene estas ideas políticas que nos comenta, dentro del propio partido, ¿siempre han sido bien acogidas o te has llevado algún que otro tirón de orejas? Los tirones de orejas siempre vienen. O sea, da igual si es porque son agrupaciones y los partidos son grupos de intereses realmente recogidos y que las propias familias llevan a una situación en la que se debaten las ideas y eso no es malo. Simplemente yo creo que este cambio de estas ideas pueden ser bien acogidas en función de la época que estemos. Es decir, hay intereses particulares en el que el líder de turno tiene que hacer unas listas electorales y esas listas electorales tienen que ser vistas o bien vistas por los seguidores, ¿no? Estos seguidores siempre aplaudirán al líder para estar en esa lista electorales. Claro. Si esto no sucede, o si el objetivo de eso no sucede, lleva a la confrontación, ¿no? Y todo es legítimo. En política es legítimo que cada uno mire por sus intereses, siempre y cuando detrás de esos intereses, por estar en una lista electoral, tenga una previsión, una perspectiva de cambiar las cosas y de la vida de la ciudad. Entonces, el objetivo principalmente yo creo que es cambiar en esa concepción de las listas electorales y hacerla una lista, para mí yo creo que desbloqueada. Y otras facetas que hemos nombrado al comienzo es sobre tu activismo con la Fundación Triángulo. ¿Qué ha supuesto para ti, bueno, y para el movimiento LGTB esta fundación? En Fundación Triángulo Extremadura, que lleva realmente toda la etapa democrática en esta región, yo creo que ha supuesto principalmente que muchos jóvenes pudieran dar el paso por verse con un liderazgo en el sentido de un liderazgo social en el que hay otras personas como yo y que además lo dicen, ¿no? Para mí fue muy importante, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Y encontrar a personas como José María Núñez o, por ejemplo, mi amiga Silvia Tostado, son personas que para mí han supuesto principalmente un gran apoyo. Y ese apoyo también lo he recibido yo de ellos. Al sentirnos como una gran familia, yo conseguí dar el paso porque me sentía en deuda con esta sociedad. Si en el 2005 a mí me costaba decir cómo soy y qué era, creo que habría muchas personas en mi misma situación. Por supuesto. Entonces, si en mi familia me acogieron sin ningún tapujo, sin ningún problema, y hay otras personas que le costaría mucho más, yo necesitaba por mí mismo ayudar a esas personas, ¿no? Entonces, creo que Fundación Triángulo creo que ha sido la gran apuesta en el movimiento LGTB en Extremadura. Ahora también hay otras asociaciones como Extremadura Entiende, que han surgido a partir en los últimos años y que entre las dos están llevando una gran labor en esta región. ¿Cuáles han sido en los últimos años los grandes logros de esta fundación? Pues principalmente que se reconozca principalmente lo que es la labor de Fundación Triángulo y de lo que es el movimiento LGTB en España, ¿no? Desde la apuesta legal del matrimonio, que parece ser como la cúspide de las demandas, ¿no? Por reconocimiento social y legal que supone esa situación, pero también desde el punto de vista de la propia sociedad. No es lo mismo vivir en la Extremadura de los años 80, del año 2000 o la de 2013, en un pequeño municipio, ahora y antes, ¿no? O en ciudades como Cáceres, Badajoz o Mérida. Todo eso ha cambiado. O sea, no es lo mismo cuando, por ejemplo, en mi caso salí en el 2005, yo tenía a mi pareja y paseaba por Cáceres, en el que te miraban realmente mal, a lo que puede vivir un chico ahora mismo o una chica en esta ciudad, ¿no?
Todo ha cambiado y todo ha ido a más desde la aprobación del matrimonio homosexual. Lo que cambia es la visión de la sociedad, entonces. Creo que es fundamental no solamente la visión, sino que se ha conseguido cambiar esa visión. Porque ha sido una pedagogía que ha venido también desde la propia política, desde los propios medios de comunicación, y que todo eso ha recalado o se ha absorbido fielmente por la sociedad, ¿no? Ha conseguido que el matrimonio igualitario, esa gran baza que hemos tenido, una concesión legal realmente, un derecho legal que teníamos, ha conseguido que todo lo demás, todo el día a día cambie. ¿Y no crees que se ha usado mucho esta lucha como arma política? Creo que no ha sido un arma política cuando se propuso. Fue un arma política posteriormente, porque cuando lo propuso José Luis Rodríguez Zapatero del Partido Socialista, realmente en el foro interno del PSOE había mucha corriente que demandaba que esto no saliera adelante, sí, por así decirlo. Había una parte de homofobia dentro del Partido Socialista, y eso era una corriente que estaba latente. Entonces, José Luis Rodríguez Zapatero para mí consiguió que realmente eso saliera adelante desde el propio partido y con algunas posturas en contra. Se llegó cuando una sociedad española no estaba preparada, bajo mi punto de vista. Eso supuso que la sociedad española cambiara, y cuando estaba en ese periodo, antes de que se culminara ese cambio, el Partido Popular hizo el recurso de inconstitucionalidad, sí, que fue un atentado absoluto contra todos los derechos, para mí, derechos humanos, desde el punto de vista, desde concepción social, ¿no? En ese cambio la sociedad ha continuado, el Tribunal Constitucional habló y en ese sentido se dio la razón de que no era inconstitucional. Eso fue el arma política. Lo que no se ganó un Parlamento, intentar conseguirlo hacia un Tribunal Constitucional que realmente amparó los derechos fundamentales de los homosexuales en España. ¿Y qué dirías tú, ya no solo como miembro de la Fundación Triángulo, sino simplemente como tu opinión personal con respecto a aquellas personas que dicen, bueno, pues que no se le llame matrimonio, que se le llame de otra manera? Esas personas que dicen que se llame de otra manera, significa que la misma cosa dejaría de ser igual. Exactamente. Porque la palabra matrimonio, en el concepto social de España, tanto el matrimonio civil como el matrimonio eclesiástico, supone que es una concepción social, es decir, el matrimonio es una concepción social, es algo creado por el hombre y por el ser humano, cambiando el término, para que los seres humanos puedan acogerse a esa figura legal, porque es una figura legal. ¿Qué ocurre detrás de esa versión? Esa versión está ahora mismo muy latente en España, es decir, las lesbianas o el gobierno prohíbe a las lesbianas poder acudir a sanidad pública para poder ser madres. Y eso está recogido por el BOE. Y para mí eso es un ataque y un acoso de LGTBofobia. Entonces, esa situación que el gobierno lucha ahora con las lesbianas es lo que hacían en la oposición con el matrimonio homosexual. Con lo cual, toda esa cuestión es una cuestión ideológica. Una cuestión ideológica que hay que atacarla o hay que intentar cambiar la situación o hablar de ella para que muchas personas no caigan en ese error. Es lo que está pasando ahora mismo en Rusia, en países como Lituania, en el que se está fomentando desde los propios gobiernos la persecución a los homosexuales. Y eso es lo que realmente nos preocupa ahora mismo en esa sociedad. Bueno, pues con esto nos despedimos ya, David, muchísimas gracias, esperamos que continúes con ese activismo y esas ganas y te animamos a compartirlo cuando quieras con nosotros. Muchas gracias a todos vosotros, David.